Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Espero que hoy tengamos un lindo día, martes 22 de septiembre. Ayer ha sido el 21 de septiembre, la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Felicitamos a los que llevan ese nombre. Y también, como se dice, el Día del Estudiante, el comienzo de la primavera. Agradecemos y felicitamos al estudio de los alumnos y de todos los que siguen clases en estas nuevas formas obligadas por la cuarentena. Así que aplaudimos su esfuerzo y los animamos a hacerlo, así como nos han felicitado a nosotros y nos han animado en el Día del Maestro y el Día del Profesor los pasados 11 y 17 de septiembre. El Evangelio que nos toca hoy está tomado de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. Muy breve, pero muy fecundo. Nos habla el Señor. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Punto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién no se siente un poco escandalizado con esta respuesta que el Señor da así de manera tan directa frente al caso de su mamá, nada menos que viene a verlo? En el Evangelio de San Marcos tenemos una observación que es solo de él, que es muy notable. Dice en capítulo 3, versículo 20: Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían: es un exaltado. En el mismo capítulo 3, Marcos cuenta esto. En el versículos 31 y siguientes: llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron a llamar. Tu madre y tus hermanos te buscan allí afuera. Y allí él contesta lo de hoy: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dice: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Acá evidentemente Jesús está poniendo por encima de las relaciones familiares, carnales, digamos así, o de sangre, está poniendo a la comunidad, a la nueva familia. Jesús ha venido a proponernos una nueva familia, que nosotros llamamos la iglesia, pero tenemos que ver si estamos viviendo como familia. Es notable cómo Jesús ordena la relación con su madre desde la perspectiva del reino. Fíjense que más adelante, en el capítulo 11, hay otra respuesta asombrosa de Jesús frente a aquello. Capítulo 11, versículos 27 y 28. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y dijo: feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Qué hermoso. Escuchar y poner en práctica son dos verbos importantísimos. Akuo, poieo en griego. Audire, facere en latín. Hay una palabra que significa que es obedecer y que está relacionado con escuchar. Escuchar en serio es obedecer la palabra. Y obedecer es precisamente ponerla en práctica. Hipakuo es en griego.
audire, ¿ven? El audire, la audición está en el fondo de la obediencia. Hay una recepción de la palabra. Claro, María fue ejemplo precisamente de ello. Escuchó la palabra y la obedeció. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. La palabra recibida, escuchada en su corazón, meditada, como dice 2 veces San Lucas, cuando los pastores llegan, cuando vuelven del niño perdido en el templo, dice, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Capítulo 2 de Lucas. Ella entonces es el modelo de los discípulos y de las discípulas de Jesús. Primero fue discípula para ser después madre. Como Jesús dice, los que escuchan la palabra y la practican son mi madre y mis hermanos y mis hermanas. Un poquito antes de este texto del capítulo 8 de San Lucas que estamos escuchando, estaba precisamente la parábola de la semilla sembrada en muchos terrenos, a la orilla del camino, entre piedras, entre zarzas que la ahogan y en tierra buena. María es esa tierra buena en donde la palabra sembrada como semilla cobra cuerpo, es precisamente la palabra de Dios hecha carne en su seno. Pero está en función de la comunidad. Su presencia es eclesial para la iglesia y en la iglesia. No podemos vivir nuestra devoción mariana aislando no solamente de Jesús, sino de la comunidad a Santa María. El Concilio Vaticano II, en su hermosa constitución sobre la iglesia que se llama Lumen Gentium, luz de la gente, de los pueblos, es Cristo, pone en el último capítulo un resumen de la moderna mariología, de la renovada devoción a María, de la renovada interpretación bíblica de la Virgen María, y lo titula así, capítulo 8 de Lumen Gentium: la Beatísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Yo quisiera leer aquí, porque lo encontré en internet, ¿no es cierto? Pero bueno, el sermón número 72 de San Agustín, que quisiera leerlo un poco para que nosotros ubiquemos bien nuestra devoción a Santa María en función de la obediencia, de la audiencia y de la obediencia de la palabra, que es ponerla en práctica, como lo hizo ejemplarmente María. Pero San Agustín dice así: preocupaos, hermanos míos, preocupaos más, por favor, de lo que dijo el Señor, extendiendo la mano sobre sus discípulos. Esta es mi madre y mis hermanos, y quien hiciere la voluntad de mi Padre que me envió es para mí hermano, hermana y madre. Él cita a Mateo 12, que es el texto paralelo. ¿Acaso no hacía la voluntad del Padre la Virgen María, que en la fe creyó, en la fe concibió, elegida para que de ella naciera la salvación entre los hombres, creada por Cristo antes de que Cristo fuera en ella creado? Hizo sin duda Santa María la voluntad del Padre. Por eso es más para María ser discípula de Cristo que haber sido madre de Cristo. Fíjense, es más para María ser discípula que madre. Más dicha le aporta el haber sido discípula de Cristo, dice San Agustín, que el haber sido su madre. Por eso era María bienaventurada, pues antes de dar a luz llevó en su seno al Maestro. Mira si no es cierto lo que digo. Mientras caminaba el Señor con las turbas que le seguían haciendo divinos milagros, una mujer gritó: bienaventurado el vientre que te llevó. Mas que no buscase la felicidad en la carne, ¿qué replicó el Señor? Dice San Agustín, citando a Lucas 11, más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso era bienaventurada María, porque oyó la palabra de Dios y la guardó. Guardó la verdad en la mente mejor que en la carne en su seno. Verdad es Cristo, carne es Cristo. Cristo, verdad, estaba en la mente de María. Cristo, carne, estaba en el seno de María. Más es lo que está en la mente que lo que es llevado en el vientre.
Santa es María, bienaventurada es María, pero mejor es la Iglesia que la Virgen María. ¡Epa! ¿Por qué? Porque María es una porción de la Iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminente, pero al fin miembro de un cuerpo entero. Y si es parte del cuerpo entero, más es el cuerpo que uno de sus miembros. El Señor es cabeza y el Cristo total es cabeza y cuerpo. ¿Qué diré? Tenemos una cabeza divina, tenemos un Dios como cabeza. Hasta aquí San Agustín en el sermón 72. Al terminar esta meditación nos preguntamos, ¿qué hacer con este evangelio? Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. ¿Qué tiempo providencial este de la pandemia y de la cuarentena, sobre todo en la intensa vivencia del milagro? No hemos tenido las efusiones externas como en otros años, pero sí hemos vivido la semilla de la palabra, de un Cristo que se ha mantenido oculto en un templo, no ha salido a la luz, porque ha querido ser semilla, como la palabra es semilla, en nuestros corazones, en nuestras comunidades, en nuestras familias. ¿Cómo va a florecer? ¿Y qué frutos va a dar este milagro oculto? Le pidamos al Señor que nos mande el Espíritu Santo para que esa palabra sea fecunda en nosotros. La cultivemos en familia, la trabajemos, la conversemos, nos reunamos en las plataformas que podemos hacerlo, con el celular, con la computadora, pero para dar fruto y fruto abundante y bueno, duradero. Que caiga la semilla de la palabra de Dios en este tiempo providencial de cuarentena para dar mucho fruto en terreno bueno. Que así sea. Soy el Padre Pablo Pagano y pedimos del cielo la bendición del Señor, su palabra para dar fruto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.